Vamos a abrir ahí en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 nuevamente. Continuamos con el estudio que estamos llevando a cabo con el tema de la diversidad de dones. Cuando lo tenga puede decir amén. Romanos 12, 6 al 8. Y luego también vamos a continuar con 1 Corintios 12, 12 al 31, pero eso lo leemos después. Primeramente el capítulo 12 de Romanos, 6 al 8. ¿Lo tenemos? Voy a esperar que abra su Biblia. Si alguien no trajo Biblia, ahí está en los proyectores. Pueden mirar ustedes la pantalla, la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oramos. Padre, gracias nuevamente en esta preciosa noche, Señor. Nos hemos congregado con el propósito, Señor, de tener este estudio bíblico. Ahora te ruego, Padre, que en este estudio, Señor, tú te glorifiques, Señor, y que pongas gracia, Señor, en mi vida para exponer tu bendita palabra, Padre. Señor, y permítenos, Señor, estar siempre bien centrados en ella, que la palabra sea el fundamento de cada uno de nosotros como cristianos, Señor, y que permitas, Padre, aparte también de poder, Señor mío, observar cuál don tenemos en nuestras vidas, Señor, que podamos usarlo para la gloria de tu santo nombre, Padre, ya que el propósito tuyo, Señor, es de que la iglesia, Señor, utilice lo que tú le has dado. Así que en esta noche te pedimos, Señor, esa rica unción, Señor, y que durante la predicación, la enseñanza, Padre, ahí se glorifique tu Santo Espíritu, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que se ha congregado en esta noche, Señor amado, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Sea un hermano y lo toma a su asiento. Dios les bendiga en esta noche. Después del congreso, ¿verdad? Volvemos nuevamente al servicio normal, como llevamos a cabo los estudios bíblicos. ¿Cuántos se gozaron, hermano, en el congreso? ¿Saben que fue de grande bendición? ¿Cuántos ya dejaron ir a Salel? Algunos no, quizás no estuvieron aquí, ¿verdad? Otros quizás sí, ¿verdad? Pero fue una palabra, hermano, que en la realidad, gracias a Dios, porque por medio de la palabra nos hizo entender muchas cosas de que a veces no podíamos comprender, pero gracias al Señor, de que el Señor usó muy bien, hermano, al hermano Oscar para traernos esa palabra, hermanos, esa enseñanza en los talleres. Así de que ahora volvemos a la normalidad. Amén. Entramos, hermano, nuevamente a la diversidad de dones, a parte número 4. Después de que termine los dos dones que vamos a hablar, continuamos con la enseñanza que sigue ahí en 1 Corintios capítulo 12. Y permítame decir en esta noche, hermanos, que parte de este poder, hermanos, esto viene siendo más bien en que la distribución de los dones, hermanos, los ha dado exclusivamente el Espíritu Santo. No ha sido el hombre el que ha dado los dones a nuestras vidas. ¿Qué sucediera, hermanos, si el hombre es el que otorga los dones a la iglesia? ¿Qué sucediera? No supiéramos qué hacer con ellos. En primer lugar, porque los dones no los da el hombre. El hombre, pues, lo único que damos a veces es problemas, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que otorga los dones. Y oiga bien esto, según su propio criterio, según su propio propósito, según su propia voluntad. Porque la iglesia tiene un propósito aquí en la tierra, hermanos. Y cada cristiano dentro de la iglesia también tiene un propósito de parte de Dios. Así que, hermano, a los creyentes no les toca, hermanos, dictar o escoger qué don tiene que recibir de parte del Espíritu Santo. Al creyente como cristiano nos toca a nosotros ¿qué es lo que vamos a escoger? ¿Qué sucediera, hermanos, si se hubiese dado la oportunidad de que los dones del Espíritu Santo, hermanos, se hubieran puesto una charola de plata y luego que pasaran ahí por donde está usted? ¿Cuál don escogería usted? Aquí no, aquí fue el Señor que lo que Él puso
lo puso por su propia voluntad y porque hay un propósito exclusivo en cada cristiano dentro de la iglesia, hermano. Amén. Así que, hermano, nuevamente vuelvo a reiterar, hermano, de que el Espíritu Santo es el que distribuye sus dones dentro de la iglesia y según la necesidad que hay dentro de la iglesia. Él es el que los distribuye. Así de que, hermanos, nuestra selección pudiera ser, hermanos, si nosotros hubiésemos elegido, hubiésemos llegado al egoísmo, hermanos, usarlos como nosotros quisiéramos nada más. Pero de eso no se trata. Ciertamente, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo sea el repartidor de los dones no permite él que ninguno de nosotros nos jactemos del don que tenemos. Es un don que nos repartió, que nos dio él. Ahora, también, hermanos, no hay nadie que se pueda sentir inferior en cuanto a los dones, o si se llega a sentir inferior, no se siente inferior. Nadie tiene un don inferior. Todos los dones son con un buen propósito dentro de la iglesia. Si Dios le repartió un don a usted, ese don es para que lo utilice en medio de la obra del Señor, para glorificarse el Señor y para que la obra siga avanzando de parte de Dios, hermano. Amén. Ahora, veamos una cosa. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Observemos esta porción bíblica que dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Observe, Él ha distribuido a cada persona, a cada uno según la voluntad de Él. Nuevamente, hermanos, no hay una persona cristiana dentro de la iglesia que no tenga un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que se lo dio. El Espíritu Santo fue el que lo repartió a cada uno como Él quiso hacerlo. Entonces, hermanos, aquí hay algo que le voy a mencionar. Ese cada uno en particular, como lo acabo de mencionar, de ahí del versículo 11 del capítulo 12 de Corintios, que dice que a cada uno según la voluntad de Él le ha repartido. Ese cada uno, si puede apuntarlo, apúntelo. En particular es una advertencia de que Dios, hermanos, nos trata como a individuos. ¿Sí lo escuchó, verdad? Entonces, la consecuencia, hermanos, práctica de todo esto es de que todo miembro de la iglesia posea algún don. Ese es el plan de parte del Señor, de que todo miembro de la iglesia posea un don. Así que en el cuerpo, hermanos, porque va a haber una comparación respecto a los dones, al cuerpo también, hablando sobre los miembros. Ahora, escucha esto, que la consecuencia práctica de todo esto es de que todo miembro de iglesia posee algún don. Y que voy a mencionar esto: en el cuerpo no hay miembros inútiles. No hay. O alguien que me diga: yo tengo un miembro inútil que no me sirve para nada. O que algún miembro de su cuerpo le pueda decir, por ejemplo, que la boca le diga a la oreja: yo a ti no te necesito para nada. O que el ojo le diga, hermano, a las manos: no te necesito para nada. Ninguno de ellos dice nada. Todos saben claramente que se necesitan dentro del cuerpo. Cada quien en su lugar labora y lleva a cabo lo que tiene que hacer. Mire, Dios es perfecto, hermano. Dios es perfecto. Entonces, hermanos, ese deber, o más bien déjeme decir de esta forma, esto es un deber de cada pastor y que tenemos que reconocerlo, es animar a la congregación a que utilice los dones del Espíritu Santo. Amén. Hay mucha gente, hermano, que está en contra de los dones del Espíritu Santo. ¿Sabe usted? Sí hay. Pero ese es su problema, porque los dones fueron dados por el Espíritu Santo y nadie le puede quitar ese don que Dios le ha dado. Así que, hermano, vamos a abordar el primer punto. El creyente debe de usar los dones espirituales que Dios le ha dado. Romanos 12, 6 al 8, ya leímos la porción bíblica, ya estudiamos algunos de ellos, nos quedan 2 de ahí de Romanos, y vamos a continuar hoy con el don de presidir. Pero déjeme decirle algo: primeramente, los dones son para cumplir nuestra función aquí en la tierra. ¿Sí me escuchó, verdad? Los dones son para fungir, para cumplir nuestra función aquí en la tierra. El don de presidir, hermanos, o sea, el que dirige, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8.
el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia. Este es el don de presidir, el que dirige con diligencia. Ahora, la palabra presidir viene siendo la capacidad de liderazgo, autoridad, administración y gobierno. Ahora, esta persona, hermanos, cuando hablamos de ese don de presidir, con ese don, esa persona debe de dirigir con solicitud, según la palabra, de una forma expedita, con celo, deseo y atención bien concentrado. Eso es lo que viene siendo el don de presidir. O sea, en el reino de Dios, hermanos, vamos a decirlo de esta forma, no hay lugar para la pereza, no existe. Ni tampoco para la complacencia. Nada de esto. Otra cosa aquí, que los líderes, hermanos, son los que tienen que guiar en el sendero a la grey del Señor. Cada pastor que está dentro de una obra tiene que guiar a la iglesia en el sendero del Señor. ¿Me expliqué? Aquí no se trata de avergonzar a nadie. Aquí no se trata de decirle que usted saca esa. No, aquí se trata de alimentar la iglesia del Señor con la palabra del Señor y a la misma vez animarlos a que se dejen usar por el Espíritu Santo dentro de la congregación donde el Señor los ha puesto. Otro punto, los líderes lo deben de hacer con celo, hacerlo trabajar duro en la obra del Señor y también con una ferviente determinación. Y normalmente las personas que tienen este don, hermanos, de presidir, lleva todos estos puntos en su vida. Ahora, vayamos a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Qué dice la palabra? Mira lo que dice la Biblia: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es lo que la Biblia dice. Ahora vayamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 3. Dice la palabra: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Esto es lo que Dios pide de un pastor. Esto es lo que Dios pide de una persona que está encargada de un rebaño. Tenemos que ser ejemplos del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque lo demanda Dios de parte nuestra. Ahora vamos a dejar ahora ahí el don de presidir. Ahora vamos a entrar al don de la misericordia. Basado ahí en el versículo 8, nuevamente, el que muestra misericordia con alegría. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿quién de ustedes tiene el don de misericordia? Levanta la mano que tiene el don de misericordia. Quizás se pregunte: ¿qué es misericordia? Compasión. Y déjeme decirle algo, en esta tarde me pasó algo. Estándome preparando ya para venirme al servicio, recibí una llamada por teléfono. Un preso me llama y me dice: pastor Riva, disculpe, quiero hablar con usted. Y con gusto. Solamente le estoy llamando, y lo se quebranta aquel hombre, para pedirle un favor. ¿Me pudiera usted prestar para comprar un cepillo y una pasta de dientes aquí en la cárcel? Me quebró aquello. Me quebró por la razón de que nosotros estamos tan bendecidos acá afuera y nunca nos acordamos de un preso. Nunca. Y déjeme decirle, él es cristiano. Únicamente me tocó mirarlo algunas 2 veces aquí en el templo. Únicamente 1 o 2 veces. Le digo: cuente conmigo. Le digo: voy a hacerlo esto mañana, hoy no porque es muy tarde. Y el muchacho me dice: pastor, está abierto las 24 horas para que usted se comunique a esta línea de teléfono, para si me quiere ayudar con algo, hágalo por favor. Perfecto, le dije. Y ya me quedé un rato sentado. Bueno, ¿cómo voy a esperar para mañana si ese hombre me llamó pidiéndome esto de favor? Dije: no, hoy lo hago. Llamé, lo hice. Después de eso me quebró el Señor.
Le digo a mi esposa, me siento muy, como que tengo mucha nostalgia, ahora no sé qué me está pasando, me siento algo muy sensible. Lloré, porque nosotros estamos tan bendecidos, hermano. Hay ocasiones que no tenemos un cepillo, tenemos 2, 3 cepillos en la casa, 2, 3 pastas en la casa, mucho que comer en la casa, y mucho hasta tiramos lo que nos sobra a la basura, y ellos no tienen nada. Esto se llama el don de misericordia. Ahora, la Biblia dice, el que muestra misericordia con alegría. La palabra misericordia, hermanos, es eleón, o sea, en el hebreo, perdón, en el griego. Y esta es una persona llena de perdón. Escuche bien esto. Y espero, hermano, no es únicamente traer una enseñanza para darle una explicación y llenarle de conocimiento, no, o una información. Porque a veces nos metemos demasiado en traer un tipo de información y llenar de información la iglesia, cuando la iglesia también necesitamos practicar los dones del Espíritu Santo. Y hay ocasiones también que entran gente por las puertas que necesitan ser ministradas dentro del servicio, y que no se trata únicamente de ser informativos, sino que dejar que el Espíritu Santo obre según los dones que Él nos ha dado. Debemos de administrarlos para que el que entró por las puertas también sea bendecido de parte de Dios, hermano. Entonces, cuando hablamos de la palabra misericordia, esta es una persona, lo vuelvo a mencionar, llena de perdón, llena de compasión, una persona piadosa, una persona bondadosa, hermano, hacia los demás, hacia el necesitado. Esto es tener misericordia. La pregunta sería, ¿cuántos de ustedes tienen el don de misericordia? Y este es muy conocido. Cuando usted se compadece de alguien que está sufriendo y que lo ve en medio de la necesidad, y que usted, hermano, siente compasión y no está esperando decirle al hermano o a la hermana, vaya, dele usted. No. Si usted sintió la misericordia, usted dele. Hay gente que está esperando que los demás den. Esto no trabaja así. Si Dios le dio el don a usted de la misericordia, comparta de lo que Dios le ha dado, porque el que le dio fue Dios para que comparta con el que está bien necesitado. Pero hay gente, hermanos, que cuando Él da, quiere que todo el mundo dé, y si no, no da Él. Eso no es de Dios. Ahora voy a entrar al otro punto también, hermano. Cuando hablamos de perdonar, si a alguien no le gusta perdonar, no tiene el don de misericordia. Y esta enseñanza está muy buena, hermano. Vuelvo a mencionar, no es únicamente traer información, sino dejar que la palabra de Dios sondee nuestras vidas, que puede entrar a lo más profundo del corazón, hermano, y que trate con nosotros en esta noche, hermano. La persona misericordiosa, número 1, debe demostrar misericordia con corazón alegre, dice la palabra. Con corazón alegre. Y esta palabra significa una persona bondadosa, alegre, una persona gozosa. Así como están ustedes esta noche. Yo los miro muy pensativos. No sé si esté meditando en lo que estoy enseñando esta noche, hermano. Ahora, el otro punto, la persona que tiene misericordia, ahí va esto, no debe de perdonar a regañadientes. Esa que dicen, te perdono, pero esta es la última vez que lo hago. ¿No le ha pasado a usted así? Y mire, hubo un hombre en la Biblia que llega y le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Y luego le dice, el 7 veces. Y luego le contestó al Señor, 70 veces 7 al día. ¿Quién soportaría a un hombre o una mujer que venga y después de ofenderlo le pida perdón 70 veces 7? Si lo multiplica, hermano, ¿cuántas son al día? Multiplicadas. Pero alguien dijo, no es multiplicado, dijo. Ponga los números lineales 7, 7, 7, 70 veces 7. A ver, ¿qué número le da ese? No lo vamos a poder contar tan fácil. O sea, no hay límite para perdonar.
Grábeselo por favor y apúntelo. No hay límite para perdonar. No hay. Y muchas personas, hermanos, sufren la vida porque no sabe perdonar. Muchas personas se enferman en la vida porque no sabe perdonar. Oiga, hermano, hermana, que tenga que ir usted con un médico para que el médico, después de tanto examen que le hace a una persona que se encuentra, hermanos, podemos decirlo así, deprimida, una persona, hermanos, que se encuentra con dolor en los huesos, una persona, hermanos, que no haya qué hacer, y que después de tanto examen que le está haciendo, llega a la conclusión y le dice: usted es una persona que tiene mucha amargura, usted es una persona que tiene mucho coraje, usted es una persona que no sabe perdonar, y por causa de eso que tiene en su vida, ese problema le afecta a los huesos, porque es una química que el cuerpo despide cuando la persona está enojada. Y que le tenga que decir: aprenda a perdonar para que usted se componga. Y no le están dando, hermano, un medicamento allí, hermano, de la ciencia médica que diga: con esto vas a componer. No, le está diciendo qué tiene que hacer, cuando en la iglesia debemos de aprender a perdonar al que nos ofende. Quizá me digamos: no es fácil perdonar. Cierto, no es fácil, pero qué lindo cuando lo hacemos. O cuando tenemos que pedir perdón también. Entonces, una persona que tiene misericordia, apuntó esto, no debe de perdonar a regañadientes. Me lo hiciste, pero no se me olvida. Así hay gente, hermano. Entonces, una persona que tiene misericordia no debe de vacilar en perdonar a otros. Pero no lo veo que le esté apuntando. Apúntelo. El asunto es que debemos de poner en práctica la palabra del Señor. Y vaya, que el Señor, aparte de esto, nos invita a que seamos misericordiosos, así como Dios es misericordioso. ¿Han leído el Sermón del Monte? Allí habla mucho de esto. Entonces, una persona, hermano, misericordiosa también no debe demostrar misericordia con un espíritu airado. ¿Sabe lo que es estar una persona airada, verdad? Pudiéramos decir una persona iracunda, hermano. Una persona enojada, hermano. Una persona enojada, cuidado, hermano. La persona que tiene misericordia también no debe demostrar misericordia con un espíritu de crítica y reprensión contra la persona que necesita ayuda. ¿Sí se escuchó, verdad? Porque esto ocurre con mucha frecuencia, hermanos, cuando la persona está decaída, debido, hermanos, a la falta de empleo, puede ser, o debido quizás a falta de algunas cosas que necesita en su vida, o quizás por alguna circunstancia desafortunada que existe, hermano, en ese tipo de personas. Entonces, pero cuando esto sucede, tenemos que aprender nosotros a saber perdonar cuando alguien nos pide perdón. ¿Cuántos de ustedes son buenos para perdonar? Levanten la mano. Digo, para saber. Bájela. ¿Y cuántos son difíciles de perdonar? Sea bien sincero. Nadie lo va a regañar. Sean bien sinceros. Para esto son los estudios bíblicos. Para aprender. Para avanzar. Para no reprimir en nuestro corazón, hermano, el daño que alguien nos haya hecho. Nada de esto. Dios ha dado la solución dentro de su iglesia, hermanos. Número uno, para aprender a perdonar y también aprender a pedir perdón. Que aunque quizás muchos de nosotros vengamos, hermano, de ciertas familias donde nunca se nos enseñó que cuando hiciéramos mal pidiésemos perdón. Porque venimos de hogares donde hay tanto machismo ahí dentro de los hogares, donde escuchamos siempre al padre: yo nunca me rebajo a pedirle perdón a nadie. Y aprendemos nosotros eso, y pasa el tiempo y se convierte en un ciclo. Y hermano, ¿sabe qué? Viene a terminar con personas siempre enfermas de los huesos, hermano. Ya lo mencioné, y no es porque le esté dando algún asunto médico yo aquí esta noche, no. Le estoy mencionando porque esto repercute, hermano, en lo físico. Ahora, otra de las cosas, el creyente que tiene este espíritu de misericordia
debe demostrar misericordia. Ya mencioné, debe demostrar compasión hacia los demás. Amén. Ejemplo, llega alguien ahí con usted afuera y le vienen diciendo, ¿sabe que necesito ayuda? No tengo con qué comer este día. Y usted trae, ¿qué hace usted? No me lo va a mandar a mí, ¿verdad? Digo, porque me ha sucedido, hermano, que llega la gente, le hablan pastor, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues anda buscando dinero, pues atiéndalo, le digo. Y es que así debe ser, hermano. Entonces, hermanos, debemos demostrar misericordia con los demás. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con corazón alegre, llenos de gozo, haciendo todo lo posible, hermanos, para levantar a la persona que necesita misericordia. Amén. Hay tanta persona hoy en día, hermanos, necesitados de compasión. ¿Sí me explico? Ahora, cuando yo le hablo de compasión, o cuando usted le da algo a alguien, claro, tiene que sentir compasión para que usted pueda dar. Porque si no siente compasión, no va a dar nada. ¿Cierto? Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 7. Y mire lo que dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. O sea, aún el misericordioso va a alcanzar también misericordia. Ahora veamos lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. ¿De quién está hablando? De Dios. Dios es misericordioso también. Amén. Ahora, le dije, vamos a estudiar únicamente los 2 dones que nos faltaban, porque estuvimos estudiando 9 dones que hay ahí en 1 Corintios, y luego pasamos a los otros dones que hay también acá en Romanos, porque no son 9 dones, son varios dones los que existen en la Biblia, que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de los creyentes. Cada uno tenemos un don. La pregunta sería, hermano, ¿ha detectado usted el don que tiene? Si yo paso preguntándole qué don tiene, usted me diría. Ok. ¿Qué don hay en usted, hermano? Sanidad divina. No, y es cierto, yo lo he visto. ¿Qué otro don? ¿Qué don hay en usted, hermana? Servir. Y esto es importante. Ahora, alguien que le pregunte, que esté enseguida, ¿qué don tiene, hermano? ¿Qué don tiene, hermana? O le digo a quién le tiene que decir. A hermana, si le pregunte a su esposo qué don tiene. Ya le dijo. ¿Pero qué don tiene? De servir. Es bueno saber esto. Ahora, estamos hablando del don de misericordia. ¿Cuántos tienen el don de misericordia? Los que sienten la compasión en su vida. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Y esto es muy importante que la tenga, porque las personas que van a veces ayudar a personas que están necesitadas en la calle, tienen que tener ese don de misericordia, de compasión, para poder repartir. Porque si no, no va a compartir. Ahora, y otra cosa que le voy a decir, que cuando Dios da ese don de misericordia, aparte que hacerlo sentir esa compasión por la gente, le va a dar también para que le dé a la gente. Usted no se preocupe que diga usted, ¿con qué voy a quedar? No se preocupe, Él sabe lo que le va a dar para que usted continúe dando. Y cómo le va a dar, porque de que Dios da, Dios da. Amén. Dios da, Dios bendice. Ya lo mencioné en cierta ocasión. Hubo un hombre aquí en la iglesia, en una enseñanza que hubo en una dominical, era un tiempo de frío. Llegó un hermano sin saco, sin chamarra, y un frío que estaba haciendo esa mañana. El otro hermano se levanta entre las bancas, se quita su chamarra y llega y se la pone al hermano que llegó con frío. Lo podía mirar que estaba temblando. Yo esto lo observé. Le puso su chamarra y ya fue y se sentó él muy a gusto. Cuando se termina el servicio, a mí me tocó mirarlo. Saliendo del servicio de la dominical, el hermano que regaló su chamarra iba saliendo hacia afuera. Otro hermano lo estaba esperando a él para regalarle una chamarra nuevecita que la traía empaquetada. Yo me quedé asombrado. Aquí no hubo un común acuerdo.
El hermano se quedó sorprendido y dice, wow, dice, qué pronto responde Dios. Cuando usted se despoja de algo para bendecir al necesitado, Dios manda a alguien más para bendecirlo a usted. Y déjeme decirle algo, no le estoy diciendo de una forma donde en muchas ocasiones a veces tomamos nosotros esto, o mayormente los líderes que estamos dentro de las iglesias, o alguien que tiene la fama, anda predicando por todas partes y utiliza estos puntos a veces para manipular a la gente y sacarle todo lo que tiene. De usted 1000 y Dios le va a dar 10,000 allá afuera. No lo estoy haciendo de esa forma, no. Yo nomás le estoy mencionando esto, que es muy importante y que hay que tener cuidado también de ese tipo de personas que viven, de los que pueden hacer todas estas cosas y que son los que sacan provecho nada más de esto. Hay que poner ojo también en este punto. Pero hablando de las necesidades dentro del pueblo de Dios, cuando Dios le ponga una persona necesitada y que usted pueda compartir, comparta con todo su corazón, hermano. Amén. Ahora, vayamos ahora al otro punto que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 31. Abra su Biblia allí y cuando la tenga puede decir amén. 1 Corintios 12, 12 al 31. Ahí nos quedamos en enseñanza cuando dejamos 1 Corintios para entrar a Romanos, para poder meter también aquella enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, está larga la porción que voy a leer, pero no me voy a detener a leer toda esa porción. O sea, más bien no voy a leer toda esa porción. Voy a ir leyendo según la necesidad, conforme vaya pasando a cada punto. Amén. Pero primeramente quiero decirle de que cuando hablamos de aquí hay una unidad en medio de la diversidad. Estábamos hablando de la diversidad de dones. Ahora vamos a ver la unidad en medio de la diversidad. ¿Sí me entendió, verdad? O sea, es muy importante también que estemos unidos. Aunque hablamos de dones, de diversos dones, tiene que haber una unidad dentro de la iglesia. Debe de haber una unidad porque el Señor es el mismo. Ahora veamos lo que dice el versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sí me escuchó, ¿verdad? El versículo 12. Ahora el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Note un punto importante también acá. Hablamos de que allá sobre los dones del Espíritu Santo, de que a cada uno se le ha dado un don mínimo. Acá encontramos en el versículo 13 del capítulo 12, 1 Corintios, de que dice la Biblia, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Pero eso ahorita no voy a entrar hasta que tomemos el primer punto. Ahora, este pasaje que estamos leyendo, o el que vamos a abordar todo esto hasta el versículo 31, nos proporciona, hermanos, una de las descripciones más significativas de la iglesia en toda la extensión de las escrituras, hermano. Las escrituras son muy claras. Ahora, es también uno de los mensajes más significativos también de la iglesia que se pueden predicar. O sea, el propósito de este pasaje bíblico, hermanos, es que hagamos énfasis en la unidad de la iglesia. La iglesia debemos estar todos unidos. ¿Me expliqué? Unidos, no desunidos. ¿Qué sucede cuando hay desunión? ¿Qué sucede? Es un caos. Y puede observarse cuando hay desunión, uno hablando mal del otro. Eso no es unidad. La iglesia, hermano, debemos de proteger a los hermanos. Debemos de proteger a los demás. Si alguien viene a hablarle mal de un hermano, usted debe de protegerlo inmediatamente. No dejar que le digan algo malo del hermano. ¿Por qué? Porque es miembro del cuerpo de Cristo.
¿Quién de ustedes ha visto, oiga bien lo que va a mencionar, ha visto que la mano se comience a enojar o a hablar, fíjese bien, hablar mal del ojo? No. O que esté enojado golpeándose solo, que golpee la cara, ¿verdad que no? O que la lengua diga algo, no me gusta esta mano que tengo. Nada de esto. Y la Biblia compara a cada miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces debemos de meditar muy bien que no debemos de hablar mal de ningún hermano ni de ninguna hermana dentro de la iglesia. Y no nos debe de caer mal nadie dentro de la iglesia. No debemos de decir ese punto que luego a veces decimos, este me cae como peseta. Depende de donde vengamos, ¿verdad? Porque en diferentes lugares, diferentes estados, diferentes ciudades se dice distinto. Hay otros lugares donde dicen, cuando a alguien le cae mal, dice, este me cae gordo. Hay otros lugares que dicen, este me cae como patada de mulda. Y ahí paro. Yo no sé cómo le digan nada en su tierra, hermanos. Igual. Y en la iglesia se dice así. Entonces, cuando alguien venga y le diga, este me cae como peseta, párelo en alto y decirle, vamos a orar por usted, hermano. Vamos a sacarle el demonio que trae. Sí, estaba con un chamaquito cuando estaba chiquito él, ¿no? Le enseñaban cuando una persona vestía mal o algo así, decía, esta tiene demonio. Y esa persona miró a una persona pues, que supuestamente para él pues no estaba bien vestida. Y lo decía él, tiene demonio. Le dice, ¿qué pasa? Tiene demonio. Hasta que descubrieron que decía, tiene demonio. Entonces, una persona, hermano, que habla mal de otra, permítame decirle, yo creo es que no le ha amanecido, hermano. No hay amor de Dios hacia esa persona. No sabe apreciar, hermano, al hermano o a la hermana. No debe haber esto. Entonces la iglesia, hermanos, debemos de tener unidad. ¿Sí se escuchó? Debe de haber unidad. Amén. Entonces, hermanos, vayamos aquí a una cosa. De que aquí encontramos que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo de muchas partes o miembros. Se compara con el cuerpo humano en todo el pasaje. Y pudiéramos decir, a una comparación, esto lo voy a mencionar yo, ¿quién sería la lengua dentro aquí en ese cuerpo? Sí me entendió, ¿verdad? Ahí lo dejamos aparte. Aquí hay un interés, hermano, de parte del Señor, y es un interés muy primordial, hermanos, en lo que escribe Pablo. Con esta imagen, hermano, no es que el cuerpo sea uno a pesar de que tiene muchos miembros. Argumentando aquí en cuanto a esto, hermanos, así en favor de que ellos los miembros necesitan unidad a pesar de tener la diversidad de dones. Creo que está bien explicado, ¿verdad? Para que no vayamos a sentirnos aislados, porque lamentablemente hay muchas ocasiones que dentro de la iglesia puede haber miembros de la iglesia que se sienten aislados completamente. Si yo le hago la pregunta, ¿quién de ustedes es fácil de acercarse a una persona nueva que ha llegado a la iglesia recién convertida quizás, o alguien que llegó nuevo por primera vez a la iglesia, y que alguno de ustedes haya llegado y se haya presentado y decirle, o por ejemplo decir, yo soy el líder de los varones, bienvenido, que Dios lo bendiga, la iglesia abre las puertas para usted? ¿Quién lo ha hecho? Ok, Dios lo bendiga, porque así debe de ser. Pero ¿lo estaremos haciendo todos? Lamentablemente les voy a decir una cosa aquí en esto. Hay grupitos que no se han podido romper. Hay ocasiones, hermano, que tenemos un problema, que elegimos ciertos hermanos únicamente como amigos y de ese círculo no nos saca nadie. Y déjeme decirle, es importante de que todos los demás miembros se sientan como parte del mismo cuerpo de Cristo. Aquí no hay un miembro que pueda decir que aquí yo soy el más importante, soy el más chévere. Amén. No, nada de esto. Aquí no hay esto, no debe de haber esto. Todos debemos, hermanos, de tener unidad.
que cuando un miembro se duele, los demás miembros también se duelen. Que cuando uno está pasando necesidad, los demás sienten compasión también y tienden la mano para levantar al otro miembro. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Mire, si me atrevo a preguntar a ciertas personas, creo que a lo mejor vamos a caer en vergüenza como iglesia. Si hago la pregunta, ¿saben cómo se llama fulano o fulana? ¿Sabrían todos ustedes? No sabemos. ¿Sabe usted por qué a veces? Porque no nos damos el tiempo. Y otras ocasiones, ahí voy también, antes de que se acaben los servicios nos vamos. Porque no queremos convivir con nadie. Porque lamentablemente, probablemente venga de un lugar, hermano, donde nomás había un miembro en ese lugar. Y el miembro ese era la lengua. Y cree que viene y llega a otra iglesia que es pura lengua también. Y la gente automáticamente me pone una caparazón. Trata de cubrirse, trata de protegerse, trata de parar ese problema de no comunicarse con nadie más para que nadie hable mal de ellos. Y no tiene que ser así. Por eso es muy importante, hermanos, que utilicemos los dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno dentro de su iglesia para poder ayudar al que entró por la puerta necesitado de parte de Dios y que sea bien recibido en el cuerpo de Cristo, hermano. De esto se trata. Yo le puedo dar únicamente información respecto a lo que significa cada don, pero no se trata únicamente de esto. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas, tenemos que vivir como iglesia del Señor, que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Porque podemos decir que amamos a Dios y, hermano, aborrecemos al hermano. Permítame decirle, el amor de Dios no está en nuestras vidas si odiamos a un hermano. Si hacemos distinción entre los hermanos, o si hay chismes dentro de los hermanos, hermano, esto no es el amor de Dios. Por eso es muy importante que la iglesia cristiana usemos los dones del Espíritu Santo, y es importante enseñar esto dentro de la iglesia para que el amor de Dios, hermano, esté derramado en medio de su iglesia, hermano. De que nadie se sienta aislado, de que nadie se sienta solo, de que nadie se sienta abandonado, hermano, o expulsado, hermano, porque a veces así sucede. Hay gente que tiene la tendencia, vuelvo a mencionar, de salirse rápido porque no quiere nada con la iglesia. Y no tiene que hacer, no tiene que ser así. La iglesia tiene que ser una iglesia ejemplar para que el perdido, para que el necesitado pueda venir y buscar a Cristo y saber que allí está el amor de Dios, hermano. No le voy a decir que lo apunte eso, hermano. Hermano, es que tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que convivir como cristianos. Y esa es la razón. Ahora, que cuando hay ese tipo de convivio, hay que respetar a las demás personas. Hay que respetar a cada uno. Vaya, a la mujer anciana hay que verla como si fuera su madre. A la hermana cristiana hay que verla como si fuera su hermana. Amén. De esta manera hay respeto hacia los demás. Hay respeto al prójimo. No hay razón para desear tampoco a la mujer del hermano. Esto se tiene que enseñar, claro que sí. Y déjeme decirle que cuando la iglesia, hermanos, comienza a caminar con ese patrón en su vida, las cosas cambian. El Señor comienza a obrar, el Señor comienza a traer gentes que vengan en búsqueda de Él, porque el amor de Dios está derramado en esa iglesia, hermanos. Amén. Ahora, quizá me pregunte usted, hermano, y esto es muy importante dentro de la iglesia, hermano. Ahora, déjeme decirle algo. Pablo aquí pone el cuerpo humano, o sea, lo usa como una ilustración de Cristo y de su iglesia. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, así dice la palabra. Permítame decirle como punto número 1, el cuerpo humano es un organismo, no una organización, que es muy distinto. Ahora vayamos a entrar a estos puntos. Vamos a abordar este tema. Un cuerpo humano tiene muchos y diferentes miembros. Tiene pies,
tiene piernas, y luego en los pies hay dedos, tiene brazos, tiene manos, tiene ojos. ¿Cómo se llaman estas? Orejas. Tiene boca, tiene nariz, olfato. El cuerpo humano está bien hecho. Ahora, permítame decirle, y a esto es a lo que compara Pablo, igual que el cuerpo humano, la iglesia. Y creo que es muy importante esta enseñanza, hermano, para que veamos qué tan importante es cada hermano y hermana que se congregan dentro de la congregación, hermano. Es muy importante. Entonces, pero también aquí hay una cosa, pero los muchos miembros de un mismo cuerpo hacen un solo cuerpo. ¿Ha notado usted que cuando usted se acuesta a dormir no ha dejado ningún miembro afuera, verdad? ¿Verdad que no? Usted se mete completito a dormir en la cama. Y ahorita en tiempo de frío ahí busca las mejores cobijas para cubrirse, para que no tenga frío, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque se quiere mucho. Amén. Se quiere mucho. Y no me va a decir que no, porque no tiene una cosa, nos vamos envejeciendo y aún así, hermano, una arregladita ahí a la cara, al pelo, nos peinamos y nos arreglamos, hermano. Nos aseamos, nos vestimos bien, lo mejor que podamos. Porque también vamos a encontrar algunas cosas, hermano, en ciertos miembros deshonrosos, que aún esos se cubren mejor. Ahora, pero no voy a entrar ahorita a ese punto. Entonces observemos esto. Así también Cristo, hermanos, según el contexto de la palabra, no cabe duda de que esta concisa frase, hermanos, ha de entenderse en el sentido de que la iglesia es un cuerpo en que Cristo es la cabeza. O sea, en ese cuerpo no encontramos a nadie humanamente que sea la cabeza del cuerpo. ¿Sabe quién es la cabeza de la iglesia? Se llama Cristo. Y este es el problema en muchos lugares, donde la cabeza, en lugar de ser Cristo, quieren que sea el líder, y no es así. El líder es únicamente un siervo del Señor, que le ha encargado el Señor la grey de Dios, y no como posesión suya. Es de Dios. Amén. Entonces, aquí hay una cosa que le quiero decir, de que la cabeza es la que le manda al cuerpo. La cabeza es la que le da vida y le da movimiento al cuerpo. Si la cabeza no le manda, el cuerpo no puede hacer nada. Amén. Entonces aquí, hermano, la cabeza del cuerpo se llama Cristo. Así que Pablo utiliza aquí, hermanos, el cuerpo humano para demostrar cómo funcionan los distintos miembros, o pudiéramos decir también los distintos dones. Vamos a hacer una comparación porque todavía está basando sobre el mismo contexto, de que cómo funcionan también en el mismo cuerpo los mismos dones o los distintos dones dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, y dice que esta es su cuerpo. Entonces los dones que hay en cada miembro de la iglesia es para lo mismo. Tiene que haber unidad. Veamos otra de las cosas. Todos los creyentes auténticos son miembros de Él, del cuerpo del Señor. No importa cuál sea su clase social, ni tampoco su función o su profesión que tenga. Todos los miembros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me escuchó? Aquí no hay miembros feos. Lo vuelvo a mencionar, aquí no hay miembros feos. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay razón, hermanos, para hacer de menos a un miembro. No hay razón para mostrarle rabia a un miembro. No hay razón para mostrarle enojo a un miembro o odio a un miembro, o decir a esa persona yo no la perdono jamás en mi vida. Amén. Hay ocasiones que las enseñanzas que estoy dando los miércoles me gustaría darlas también los domingos, hermano, para que toda la iglesia, hermanos, pueda comprender lo que se está predicando también dentro de los miércoles, que es de suma importancia, hermano.
Es muy importante que la iglesia tenga estudios bíblicos para que podamos conocer cómo tenemos que caminar dentro del pueblo de Dios, hermano. Cómo tenemos que respetar a los demás hermanos. Cómo tenemos que mostrarle ese amor hacia cada uno. Cómo tenemos que ayudar. Cómo tenemos que proteger. De que si alguien le cuenta algo, hermano, no lo va a andar diciendo a la demás gente, divulgándolo. Cuando alguien le confíe algún secreto, no lo divulgue. Porque entonces aquí pudiéramos caer en un problema, hermano, de que primero la gente pone oído, se convierte en oído para escuchar lo que le están confiando y después se convierte en lengua. ¿Qué haciendo? Desparramando todo lo que le dijeron. Y espero en Dios, hermano, que esto nos ayude también para poder entender de que aun si hay chismes dentro de la iglesia, hermano, de que la persona chismosa también se tenga que arreglar su vida delante de Dios y que le pida perdón a Dios. Hay ocasiones que le digo a que están siga y le hablan, pero no le diga. Porque ¿me conoce algo o qué? ¿Verdad? Amén. Ahora, es muy importante comprender lo que está diciendo Pablo, de cómo es que funciona, para demostrar la función, hermano, de los distintos dones también, hermanos, en la iglesia del Señor. Esa es la razón de combinar las dos cosas. No es únicamente ser un dono, sino lo está comparando, está haciendo una comparación con el cuerpo y los miembros del cuerpo. Amén. Entonces, no sé si haya apuntado, hermanos, que todos los creyentes auténticos son miembros del Señor. No importa cuál sea su clase social, ni su función, y ni tampoco su título aquí en la vida. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Veamos un punto aquí importante. El cuerpo de Cristo y sus miembros, número uno, los miembros son muchos y diversos también. Son muchos y diversos. Y cada cual tiene una función distinta. Número dos, el cuerpo se forma con la unión de todos estos miembros. ¿Ha mirado usted algún cuerpo que, por decir así, haya nacido deforme? ¿Qué piensa usted cuando lo ha mirado? Hay personas que nacen sin oreja. Sí hay. Y quizás usted diga, wow, le falta la oreja. Hay personas que nacen, hermanos, sin brazos. Sí hay. Ahora, Pablo está comparando aquí a un cuerpo completo, a un cuerpo que tiene toda su función. Y así tiene que ser la iglesia, una iglesia que funcione. No podemos ser únicamente una iglesia aquí dentro de 4 paredes, hermano, y nomás nosotros sepamos que somos iglesia. Allá afuera hay gente también que necesita saber dónde está una iglesia. Amén. Otra de ellas, la número 3. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se forma con los miembros de los cristianos. Cada uno, aunque sea una iglesia de 1000 miembros o de 1000 cristianos, es un cuerpo de Cristo. O sea, una iglesia, hay iglesias de 10,000 miembros, es un cuerpo de Cristo. No vamos a decir que qué gigante, sigue siendo miembros del mismo cuerpo. Amén. O si es una iglesia pequeña, sigue siendo miembros del cuerpo de Cristo. Número 2, vamos a dejar ese punto y entramos al número 2. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en su cuerpo, es decir, en el propio cuerpo de Cristo. Y aquí hay un dilema para mucha gente, que muchas de las veces queremos hacer la labor del Señor dentro de la iglesia, cuando aquí la Biblia ya menciona que todos fuimos bautizados. Todos, dice la palabra, vayamos en un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Vea lo que dice el versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque le voy a decir algo. Hay muchos lugares donde se le dice que si no ha sido bautizado por el Espíritu, y la Biblia enseña que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios.
¿Dónde vamos a dejar ese tipo de personas? Pues que porque cuando creemos que así tiene que ser bautizado y que así tiene que ser, ¿en dónde lo dejamos? Y la Biblia no se contradice. La Biblia es muy clara de que si alguno, hermano, ha reconocido a Cristo como Salvador personal, ese es salvo. A veces tenemos un tipo de confusión y es enorme, hermano. Ahora, y voy a abordar este punto. Y no lo estoy abordando fuera del contexto, estoy abordándolo conforme al contexto de la palabra. Mucha gente ha pedido explicación respecto a esto. Ahora, la palabra donde dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. ¿Cuándo? Ahí está la pregunta, ¿cuándo? Vamos a entrar a ello con detalle. Todos hemos recibido el mismo espíritu y llegado a ser identificados como parte de su cuerpo. Entonces, todos los que creen, escuche bien esto, experimentan el bautismo del Espíritu al momento de la conversión. Wow. La Biblia no se equivoca, hermanos. Y uno puede buscar otro contexto fuera de la Biblia. No lo puedo hallar. Algo que diga diferente cómo se tiene que hacer. Aquí la Biblia a mí me enseña. Ahora, no estoy diciendo, oiga bien lo que estoy diciendo, de que no creamos, estoy hablando que creemos que somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, normalmente es para que el Espíritu Santo venga y muere dentro del cristiano. Y la Biblia es muy clara. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra, Romanos 8, 9 al 11, a ver qué dice la Biblia. Dice la palabra, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y lo dice el 10, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Verso 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ahora vayamos a Hechos 5:32. Dice la Biblia, y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, observe esto, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. La pregunta es esta: ¿a quién se le dio el Espíritu Santo? A los que le obedecen. ¿Dice la Biblia? No. Entonces no hay duda que cada cristiano que ha venido a los pies de Jesucristo le ha sido dado el Espíritu Santo en su vida. Y yo le puedo decir en esta noche, hermanos, cuánto sacrificio, cuánto dolor para aquella persona que murió, escuche bien, que aún murió sin poder hablar en lenguas, y donde se le hizo saber que esa persona, como no tenía el Espíritu Santo, ahí no habitaba el Señor. Permítame decirle, esa es una gran falsedad, porque el Espíritu Santo mora en aquellos que obedecen al Señor, aquellos que han venido a los pies de Jesucristo. Para muchos probablemente esto se convierte, hermano, en un dilema, porque dicen, bueno, ¿qué está pasando si en las lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros? Cierto, evidencia, pero los dones del Espíritu Santo. Pero en cuanto que somos bautizados, según la palabra, todos, y vuelvo a reiterar esa palabra, todos, así dice la Biblia, hemos sido bautizados, hermanos, en Cristo Jesús. Todos, por el Espíritu Santo. Amén. Si hay una pregunta la puede hacer, pero después del servicio. Que mientras tiene el aire, hermano, no puedo meterme en ese tema. Ahora, espero haya apuntado esas citas bíblicas, hermano. No olvide, hermano, lo que hemos hablado allí en 1 Corintios 12:13. Ya estoy terminando, hermanos. Así que en todos los creyentes
se identifican con Cristo. Todos los cristianos nos identificamos con Cristo sin importar la nacionalidad tampoco. La Biblia dice: sean judíos o griegos o estado social, no interesa, sean esclavos o libres, todos somos identificados como creyentes en el cuerpo de Cristo. Todos. ¿Sabe lo que es todo? Todo. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Juan 7:38-39, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿El que cree en quién? En Jesús. De lo más profundo brotarán ríos de agua viva. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Cristo. Y luego el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Entonces, hermanos, pero dice la palabra, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Cada persona que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén. Así que, hermanos, aquí en cambio es el Espíritu Santo, hermanos, en su función que regenera a la persona, el que nos bautiza sumergiéndonos en Cristo. Oiga bien esto, es decir, incorporándonos a la iglesia que es su cuerpo. El Espíritu que otorga todos estos dones de los cuales hemos estado estudiando, los diversos dones, también es el medio por el cual y en el cual y con el cual cada cristiano se integra en el cuerpo de Jesucristo. Esta es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no solo sumerge al creyente en el cuerpo de Cristo, sino que el Espíritu Santo es colocado en la vida y el cuerpo de cada creyente. Voltea que está enseguida y dígale: si usted ha sido salvo y tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Juan 14:16-17, y ya con eso termino. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué importancia, hermano, es el Espíritu Santo dentro de su iglesia. Y déjeme decirle, esto es un elemento muy significativo. Pablo aquí, todavía está este versículo que vamos leyendo aquí de 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Hasta ahorita no ha mencionado la iglesia, pero lo va a mencionar en otro versículo. Así que de hecho, no lo va a mencionar hasta el versículo 28, lo que estamos estudiando, en donde comienza a mencionar los dones espirituales nuevamente. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no lo menciona? Él solamente sabe por qué no, pero vamos a ir estudiando cuál es la razón. Así que todo creyente, hermanos, alrededor de todo el mundo, no interesa quién sea, ni dónde esté, es un miembro del cuerpo de Cristo. Y el creyente es esencial para la salud del cuerpo del Señor. El cuerpo es necesario, hermano, para la salud del cuerpo de Jesucristo, hermano. La pregunta es esta: ¿de quién es miembro? De Jesucristo. Y dígalo fuerte. Entonces, así como nosotros amamos nuestros miembros y que nos preocupamos porque si un miembro se duele, preocupémonos por los demás miembros dentro de la congregación. Que Dios me los bendiga en esta noche, mis hermanos.